Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho. Con el abogado Francisco Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Litigio Sustantivo. Tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución de tu problema jurídico. Y es litigio porque la actividad que realizamos los abogados cuando tú nos confías un asunto es precisamente acudir ante las autoridades, a las audiencias, para hacer valer tus derechos, pero también tus obligaciones. Y es sustantivo porque precisamente tiene que ver con esa eficacia, con esa real defensa, reitero, de tus derechos, pero también de tus obligaciones. Hoy nos acompaña la maestra Lourdes Montserrat Tabarríos, criminalista encargada del área de lofoscopía del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, con el tema desaparición de personas. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Maestra, muchas de las veces nuestro familiar sale a trabajar y resulta que nos avisan que no llegó porque también ya no regresó a casa. Que nuestros hijos, nuestras hijas fueron a la escuela y ya no regresaron a la hora que habitualmente tendrían que regresar a casa. O muchas de las veces nuestro familiar salió a la tienda y ya no regresó. Ante esta sensible situación, ¿qué es lo primero que tienen que hacer los familiares? Bueno, lo primero que tendría que hacer las personas allegadas, a veces el tutor, a veces el familiar, es primero localmente agotar todas las instancias para rastrear el paradero de la persona. Una vez que aseguramos que en efecto la persona está desaparecida, o en este caso es un menor de edad, sabemos que ya no hay un tiempo. Anteriormente se sabía que eran 72 horas para iniciar una búsqueda. Actualmente no. Con la ley de desaparición de personas, los protocolos activos de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, ya sabemos que la búsqueda y localización de una persona que está en calidad de desaparecido tiene que ser inmediata. Entonces, una vez que la persona los familiares saben que la persona ha desaparecido, las autoridades tienen que actuar inmediatamente. Entonces, acuden las personas en la fiscalía, levantan su denuncia por desaparición de personas e inmediatamente se sube a la base de datos, a la plataforma, y empiezan todas las fiscalías a buscar a esa persona a través de todas sus agencias de investigación, dependiendo del caso, ¿no? Por si es una mujer, si es un menor de edad, por ejemplo, como de la alerta Amber, empiezan la búsqueda por carteles, por medios de comunicación, a través del internet, ¿no? Entonces, tiene que ser inmediato. Y en mi caso, en el caso que me ocupa, en el servicio médico forense. Sí. Maestra, ¿cuáles son las búsquedas o las actividades que usted sugiere los familiares deben de realizar cuando se da cuenta que su familiar no aparece? ¿Con quién tenemos que preguntar? Primero tendrían que acudir a la fiscalía. Aquí en Puebla está en el Boulevard 5 de Mayo y la 31. Ahí se puede levantar la denuncia por desaparición de persona e inmediatamente se canaliza a la agencia especializada que corresponda. En este caso, si es un menor de edad, si es una mujer, a pesar de que tenemos protocolos diferentes, la búsqueda es inmediata, el protocolo es el mismo y se tiene que avisar a todas las agencias especializadas para movilizar a la gente. La familia, cuando es un menor de edad, ¿a quién tiene primero que preguntar? No vaya a ser que el hijo o la hija menor de edad esté con esas personas, esté en esa casa. ¿Hay alguna característica especial si es un menor de edad o un mayor de edad, el familiar que ya no encuentro? Es decir,
¿Qué tengo que hacer como familia? ¿Dónde tengo primero que empezar a buscar? En los círculos donde la persona se desenvuelve normalmente, en la escuela, con compañeros. Siempre les digo a las personas que acuden con nosotros que siempre mantengan o traten de mantener la comunicación virtual, porque a veces no, ya el ritmo de vida que tenemos, papás, hijos, incluso los niños, ¿no? Ya no nos permite estar tan pegados siempre. Entonces los medios digitales, el WhatsApp, por grupos de padres de familia, por grupos de escuela, tener siempre los contactos de los compañeros, de los amigos, los círculos cercanos, en caso de que sea una menor de edad, por ejemplo. En caso de un mayor de edad, grupos laborales, el trabajo de la persona, siempre hay una manera de rastrear el último punto de un individuo, de una persona o de un menor. Entonces, lo que se les pide es que primero agoten todos los círculos cercanos, laborales, familiares y sociales de la persona en cuestión, para poder, si no encontrarlo, por lo menos tener el último punto de contacto, que desde ahí es donde partiría la investigación. Bien. Entonces, ya con estos datos acuden a formular su denuncia por desaparición de persona. ¿Qué documentos son los que necesitan llevar? Inmediatamente, incluso aunque las personas no lleven ningún documento, se les tiene que atender y se les atiende. La búsqueda es inmediata. ¿Qué es lo que tengo que llevar? En todo caso, tendría que identificarme yo, la persona que estoy levantando la denuncia, y en algún momento comprobar el vínculo parentesco que tengo con ¿Qué eso la cómo persona. lo acreditamos? Con mi credencial de lector, ¿no? ¿Y el vínculo de parentesco? Con el acta de nacimiento, el CUR o algún documento de identidad de la persona que está desaparecida. Muy importante llevar una fotografía reciente de la persona para que se pueda boletinar. Sale el boletín de búsqueda de ¿has visto a?, que es el que lo encontramos casi siempre en redes sociales, está en internet, se sube a grupos de WhatsApp, se sube a Facebook, ¿no? Entonces necesita una foto reciente y los datos más básicos de identificación de una persona, que sería la afiliación, cuánto mide, cuántos años tiene, estatura, en dónde se le vio por última vez, y algunas características individualizantes o señas particulares, que son conceptos parecidos pero diferentes, que nos pudieran ayudar a localizar a esa persona. Incluso la ropa con la que va vestida o con la que se le vio la última vez es esencial. Si tenía algún aparato como brackets, si utilizaba algún aparato de osteosíntesis o de apoyo como muletas, sillas de ruedas, etc. Algo que nos ayude a localizar más rápido a esta persona, a separar. Maestra, ¿qué sucede muchas de las veces ya en la actualidad que trabaja papá, trabaja mamá, y pues sabemos que los hijos tienen que ir a la escuela o que tienen que hacer una actividad? Si no sabemos cómo salió mi hijo, mi hija, mi familia vestido, ¿cómo podemos no sustituir, pero cómo podemos hacer esa referencia? Vuelvo a lo mismo, yo siempre me apoyo mucho, porque es lo que le digo, ¿no? La vida ya no nos permite estar siempre en contacto, ¿no? No sé cómo iba vestido, pero empiezo a localizar, bueno, no lo has visto, pero no te acuerdas cómo fue la última vez que estaba. Localizar los últimos puntos de contacto. En el último punto de contacto, que era a lo mejor la tienda, porque a lo mejor lo único que sé es que salió de la casa a comprar un refresco y ya no regresó. Sí. Quiero ver primero entonces si llegó al punto que estaba, ¿no? Que es la tienda. Llegó a la tienda, lo vieron por la tienda, las personas que están por ahí, cuáles serán sus rumbos. Incluso he tenido casos de personas que te dicen, es que siempre seguía la misma ruta de la casa a la escuela, pero ese día se fue por otra que casi no iba, pero que sí. Entonces ahí ya sabemos que la familia sondeó cuáles son las rutas de acceso o de puntos medios que tenía la persona para ir de un lugar a otro. Entonces, si yo no sé cómo iba vestido la última vez, bueno, no hay ningún problema. Cuando se boletina la búsqueda, con que se digan las características de filiación de la persona, es más que suficiente para ponerlo en el cartel y se inicie la investigación. Maestra, ¿qué tiempo es el prudente que nosotros como familiares debemos hacer esa búsqueda, como nos lo está indicando, con los familiares, con los amigos? ¿Cuál era su movimiento? ¿Cuál es el tiempo prudente que yo debo de buscar? Y si no encuentro, ponerlo en conocimiento de la autoridad. Inmediatamente, más cuando son menores de edad. Hoy en día ya no podemos hablar de un tiempo o de una dilación, ¿no? Ya no podemos hablar de eso porque es muy subjetivo. Incluso hemos tenido casos, lamentablemente, pues todos conocemos que hay delincuencia organizada.
lo que le llaman el famoso levantón, o cuando levantan a una persona, es inmediato. Entonces, ahí no tendría que haber un periodo de búsqueda, porque a veces hay referencias de ese tipo. Entonces, en cuanto la persona sabe que no aparece, y ya inmediatamente yo empecé a arrastrar los puntos, empezar a ver dónde está, etc., y no lo encuentro, no hay por qué esperar. La autoridad, en cuanto sepa que la persona ya apareció, porque a lo mejor ya puse, porque también pasa, ¿no? Pongo mi denuncia y la persona resulta que sí aparece, porque se fue un día, se fue 2 días, o se fue horas, también pasa. Basta con avisar a la autoridad que la persona ya está en calidad de localizada, de la misma manera, y entonces sabemos que la persona ya se encontró y se detiene la búsqueda. Eso sí se les pide a las personas, porque la búsqueda va a seguir vigente hasta que el familiar no lo refiera. Entonces, lo que yo sugeriría es que si la persona aparece, que ojalá si fueran todos los casos, pues en este tipo de situaciones, se avise a la autoridad, así como se reportó la desaparición, también se reporte la localización. Maestra, en un momento dado, la búsqueda que la autoridad realiza de una persona desaparecida tiene relación o influye cuando es un niño, un adolescente, un adulto, un hombre o una mujer? No influye en la prontitud, ni en la eficacia, ni en las diligencias de investigación y la importancia que le da la autoridad. Ya con el nuevo sistema sabemos que hay diferentes protocolos que se aplican dependiendo los casos, porque ya es individualizante, ¿no? Entonces, no como tal existe una diferencia entre la prontitud o la técnica de investigación, por cuestiones de género. Así es, no, la importancia es la misma, eso sí que me gustaría que quedara muy claro, la importancia es la misma. Sin embargo, y no obstante, por las características de cada caso, ¿no? Que podría ser un menor de edad, ¿no? Que puede ser una mujer desaparecida, que pudiéramos tener después delitos de feminicidio o delitos que tuvieran que ver con género. Sabemos que estos casos son importantísimos porque hay que darles muchísimo foco. No obstante, la importancia del ser humano es la misma. Aquí lo que cambia es el enfoque que se le está dando y las técnicas especializadas para la integración de todas las diligencias que pudieran componer cada caso, ¿no? Un menor de edad, una mujer en este caso, o delitos que tienen que ver con género. Pero en desaparición es lo mismo. Lo que sí cambia son los protocolos de acción. Pero la importancia de un ser humano, sea un menor de edad, sea una mujer, sea un hombre, porque a veces pareciera que como le dan mucha importancia a la mujer ahorita porque está de moda el género, no quiere decir que no se le va a atender a un hombre porque está desaparecido, que va a tener menor importancia. La importancia del ser humano por derechos humanos es la misma. Maestra, cuando estas situaciones son muy sensibles, sí, cuando llegan las personas, llega nuestra sociedad a denunciar una desaparición de personas, ¿cuál es la obligación que el funcionario tiene al momento de atender a la persona que va a denunciar con todo el dolor de su corazón que no encuentra a una persona? La obligación que tiene de cumplir protocolos, de apegarse a un marco jurídico, tanto como servidor público, como el caso que se está aplicando, el de no victimizar, porque obviamente estamos trabajando en este caso ya con víctimas secundarias. ¿Víctimas secundarias de qué? De desaparición de personas. Ya sea cometida por particulares o ya sea cometida por servidores públicos, pero la persona está desaparecida. Entonces yo ante mí tengo una víctima y tengo que actuar conforme a un marco jurídico vigente, pero lo más importante es con respeto a los derechos humanos y con respeto a la Ley General de Víctimas. Bueno, ya no hablemos del marco jurídico, eso ya quedó, ¿no? Estoy ante un ser humano que tiene una pérdida, que tiene una dolencia. Entonces mi primer contacto tiene que ser lo suficientemente empático para que yo le pueda otorgar a la persona todas las herramientas que estén en mi jurisdicción o en mis manos para que pueda allegarse de las instancias adecuadas para poder resolver su problema, orientársele de la mejor manera para que pueda llevar a buen término su proceso, que de por sí ya es pesado, que de por sí ya es doloroso. Entonces yo tengo que ser muy empático y muy objetivo. ¿Por qué? Porque a veces también eso pasa. A veces como servidores públicos nos enganchamos con diferentes casos porque lo vemos diario. Y entonces eso también en algunos casos hace que pierdas la objetividad, porque precisamente tú atiendes estos casos diario y en muchas cantidades, por así decirlo. Entonces nunca debe tener más importancia un caso que otro. Todos deben de resolverse con la eficacia, prontitud y eficiencia que tus funciones te acrediten y te lo permitan. Maestra, ¿es necesario
que la persona se haga acompañar de un abogado para presentar su denuncia de desaparición de persona? No es necesario, pero están en todo su derecho y sí sería recomendable, porque el asesor jurídico, el abogado, puede tener mejor, aparte que es una persona que tiene el conocimiento técnico, científico, para saber exactamente a qué instancias dirigirse y quizá cómo solicitarlo de una manera oficial, ¿no? Por así decirlo, y puede orientar al familiar, a la víctima, para poder acercarse adecuadamente a los procesos. Pero independientemente si llevan o no llevan un asesor jurídico, la atención tiene que ser exactamente las mismas. A veces me pasa con los familiares que van y lo dicen, ¿no? Es que si no traigo un abogado no me hacen caso. Eso es una idea que se tiene erróneamente porque, bueno, es burocracia, ¿no? Pero lo que se trata es de que se le respete a la víctima, sus derechos estén intactos, o es lo que debería de ser, ¿no? Desde el momento en el que se le atiende con o sin asesor jurídico. Maestra, se presenta la denuncia, se le dan las características como de la persona desaparecida, como nos ha indicado. ¿Cuáles son las principales investigaciones que la autoridad realiza? Dependiendo, le digo, los protocolos en los que se han activado, por ejemplo, el protocolo de investigación policial, ministerial y pericial con perspectiva de género, bueno, entonces ahí ya especifican cada uno de estos protocolos cuáles son las intervenciones que en mayor o menor medida tenga el policía de investigación, tenga el Ministerio Público desde el ordenamiento, ¿no? Desde el ordenamiento y las personas que se van a llegar, hacia qué fiscalía lo van a ubicar, y todas las instancias que trabajamos para la fiscalía debemos de estar alerta por si recibimos un caso que tenga las características que ya se fueron informadas, para poder atender con las herramientas que tenemos de la mejor manera posible y con la mayor prontitud en este caso. Gracias, maestra. Maestra, ahora, como usted bien lo refería hace un momento, resulta que se presentó la denuncia de desaparición de persona, pero afortunadamente en unas horas, a lo mejor un par de días, mi familiar aparece. ¿Debemos informar esta situación a la autoridad? Sí, de preferencia sí, bueno, sería lo subsecuente, para que este boletín que se levantó, que se le abra una carpeta de investigación, porque es una denuncia, entonces se abre una carpeta de investigación y la investigación sigue y la investigación corre, y para la fiscalía esta persona sigue en calidad de no localizada, ¿no? De desaparecida. Entonces, al momento que el familiar lo informa, entonces podemos dar cierre a esa carpeta de investigación por esa persona. No quiere decir, porque me ha pasado también, que a lo mejor la persona desafortunadamente vuelve a desaparecer, porque son casos que pasan y son más comunes de lo que la gente pudiera pensar, ¿no? Porque a veces tenemos personas que padecen de sus facultades mentales, sí, o que tienen alguna situación de vulnerabilidad que por sus propias condiciones de vida favorecen desafortunadamente que desaparezca o que tenga largos periodos de tiempo en donde no lo vemos. Como las personas adultas que tengan algunos problemas, claro, de memoria. Sí, claro, sí. O hay personas que igual están en situación de calle, ¿no? En situación de abandono social, por así decirlo, y tienen familia, pero la familia cuando llega con nosotros te dice, es que se sale, es que se va, es que no le gusta estar en la casa, por cualquier situación. No hay personas que tienen problemas de alcoholismo, situaciones inherentes a su estilo de vida, digo, no se juzga. Aquí es solamente informativo, sí, ¿no? Entonces, estas condiciones favorecen que a lo mejor la persona vuelva a desaparecer. Bueno, puede volver a acudir sin ningún problema, así sean 10 veces, y se le da la atención. Maestra, ¿hay alguna sanción si no doy aviso a la autoridad de que mi familiar ya fue encontrado? No, para nada. No, una sanción o una pena por ello, no hay ninguna. Ahora, maestra, si desafortunadamente el familiar que desapareció ha fallecido, ¿cómo, a qué autoridad solicito la entrega del cuerpo? Muy bien, bueno, yo actualmente me desempeño como perito criminalista, estoy adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, pero mi lugar de trabajo está en el Servicio Médico Forense, precisamente. Entonces, cada vez que hay un boletín de búsqueda de persona, sí, siempre, le digo, o sea, se boletina a todas las fiscalías especializadas. Al CEMEFO llegan todos esos boletines, porque nosotros recibimos todos los días personas en calidad de no identificados. Entonces, nosotros con esos boletines podemos guiarnos para que las personas que llegan en calidad de no identificados podamos buscar a estas personas que están en estos boletines y quizá establecer un cotejo, una identificación de una persona.
Entonces, una vez que se levanta la carpeta de investigación, o aunque la familia, porque también voy a hablar de estos dos casos, una vez que ya tenemos la carpeta de investigación por desaparición de persona, nos llega el boletín a nosotros. Muchas veces cuando nos llega el boletín de búsqueda, ya a las pocas horas o a los días, llega el familiar y te pregunta, es que ya busqué, ya levanté mi denuncia, ya busqué en hospitales, ya busqué en Cruz Roja, ya busqué en el Cerezo, y no está. Entonces, siempre, casi siempre, el último lugar al que van a buscar es al que no se facilita, que claro, el por familiar. supuesto, ¿no? Y es muy entendible. Entonces ya llegan con nosotros ya tenemos el boletín, y entonces se inicia con el protocolo de desaparición. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas? Incluso aunque no hayan levantado carpeta, porque a veces no levantan la denuncia, no importa, incluso aunque no tenga denuncia esta persona por desaparición, puede llegar con nosotros y se le atiende. Entonces ya, ahora de la inversa, nosotros, como CEMEFO, avisamos a la fiscalía, bueno, que hay una persona desaparecida, bueno, estamos en red siempre, ¿no? Sí. Se avisa, y por lo general, pues las personas que, bueno, no por lo general, todas las personas que ingresan al servicio médico forense llevan una carpeta de investigación. Entonces, esta carpeta se relaciona con la CDI de desaparición, o si no tenemos una CDI de desaparición, sabemos que la persona está en calidad de desaparecida y que puede estar entre nuestros desconocidos. Entonces los familiares llegan a CEMEFO, se acercan con nosotros y preguntan, bueno, tengo tantos días de desaparición, ¿qué es lo que necesito? De la misma manera, con una fotografía reciente de la persona es suficiente. Incluso las personas pueden llegar sin ningún documento y la entrevista para búsqueda se les levanta. ¿Tiene que ser de manera presencial o hay algún número de teléfono donde se pudiera pedir esa información? Sí, se puede pedir la información. Los teléfonos, bueno, tenemos el teléfono directo del CEMEFO, pueden hablar a Fiscalía y de ahí los conectan, o les doy el teléfono que es el 222. Se me fue, es que nos acaban de cambiar el teléfono, pero enseguida se los paso, solo lo recuerdo. 222-211-0309, ese es el teléfono, o 211-0306, cualquiera de los dos, ahí se les atiende con mucho gusto. Es el teléfono directo del servicio médico forense y pueden preguntar qué es lo que se tiene que llevar, pero les comento, ¿no? Con la fotografía van, preguntan, tengo un familiar desaparecido y se les canaliza al área de identificación humana, al área de psicología, se les recaba una entrevista, que es una entrevista que emana del protocolo de búsqueda de personas de PGR y 6R. Se les levanta esta entrevista. En esta entrevista tenemos parte médica, parte clínica, parte psicológica, conductas sociales, conductas parasociales y todo lo que y las circunstancias de desaparición, todo lo que nos haga contextualizar a una persona que no tiene rostro. O sea, que nos ponga una fotografía mental de la persona que desapareció, para que con esta información nosotros la tengamos de viva voz, todo lo que nos pueda dar el familiar, y entonces se coteje con lo que tenemos, con los resultados de las diligencias de los peritos que intervienen dentro del servicio médico forense, que son los antropólogos, los lofoscopistas criminalistas, el área médica, que es una de las más importantes o de las más fuertes, por así decirlo, y el área de identificación humana. La lofoscopía, perdón, maestra, ¿qué consiste? ¿Qué es lo que hace la lofoscopía? Es una disciplina, es una ciencia, ¿sí? Me atrevo a decirlo así, que tiene que ver con el recabar material. En nuestro caso es material que tenga que ver con las huellas digitales. No nada más es dactiloscopía, porque nosotros podemos tener elementos de búsqueda, también plantares, por ejemplo, pero nosotros nos enfocamos más hacia las huellas dactilares. Sin embargo, pues nuestro departamento es de lofoscopía, porque podemos encontrar fragmentos no nada más pues en el cadáver, ¿no? Sino en otros lados, y podemos hacer cotejo si es que tenemos los elementos necesarios. Pero bueno, en el área de lofoscopía, que es parte de identificación humana, nos enfocamos más en el área dactilar por los dedos, ¿no? De la mano. Entonces nosotros tomamos fichas necrodactilares con los cadáveres que ingresan, y entonces ya lo tenemos guardado. Esas fichas se remiten a Fiscalía para la base de datos de AFIS y nos quedamos nosotros con una ficha. Entonces, si el familiar te dice, mira, tiene 10 años que no lo veo, pero sé que está desaparecido y soy su único familiar, entonces lo estoy buscando, porque también hay casos así, lo estoy buscando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada más tengo su cartilla de servicio militar, y entonces con la huella que me da el familiar y la huella que se recabó en las diligencias de necrocirugía,
por el técnico lefoscopista, entonces yo puedo hacer un cotejo dactilar y puedo establecer una correspondencia con un 99% de probabilidad. Qué interesante todo para esto, decir maestra. que fue Y esa como persona. referíamos, desafortunadamente el familiar está, Sí está. ¿a quién tengo que pedir me entregue el cuerpo? Ingreso del cuerpo. Como esta persona ingresa con calidad de desconocido, pero tiene una carpeta de investigación, entonces tenemos que acudir al Ministerio Público de Homicidios. La Fiscalía de Homicidios, bueno, el Departamento de Homicidios está donde está el CEMAFO, estamos sobre la prolongación de la 11 Sur, 11.906, Colonia Guadalupe Hidalgo. Como referencia está enfrente de Casa de Justicia sobre la 11, junto a Plaza Centro Sur. Ahí nos encontramos, ahí está el edificio enfrente de Casa de Justicia, el Servicio Médico Forense, y dentro de ese recinto está el Departamento de Homicidios. Entonces el familiar tiene primero, ya que fue a CEMAFO y dijo, y posiblemente hay una persona con las características, porque todavía no podemos decir que sí sea, Sí. tiene que ir al Departamento de Homicidios, ¿no? Y el Ministerio Público en turno, sea o no el que lleve la carpeta de investigación, tiene la obligación de atenderlo, orientar a la persona y entonces decirle qué documentos tiene que llevar, qué documentación tiene que llevar. Tiene que llevar el acta de nacimiento de la persona que falleció, tiene que llevar el acta de nacimiento, el CURP de la persona que falleció, y si la persona es mayor de edad y tuviera una IFE, puede llevarla en copia, todo esto en copia, comprobante de domicilio, y para acreditar el parentesco, la IFE de la persona que está levantando la denuncia y de un testigo, porque son dos personas las que les piden. Ahora, maestra, ¿qué sucede si el cuerpo está ante esta autoridad, ante el CEMAFO, y si no lo reclama nadie el cuerpo, ¿en qué tiempo ese cuerpo va a la fosa? Ok. Según el código, según la Ley General de Salud, ya está establecido que el tiempo para que un familiar vaya a reclamar un cuerpo son 72 horas. En 72 horas el Ministerio Público puede tener la disposición, puede ejercer una disposición sobre ese cuerpo para que por bioseguridad este cuerpo sea inhumado en una fosa común. El tiempo establecido de ley son 72 horas. Pero la familia a veces tiene mucho miedo porque dicen es que ya pasaron 10 días y ya de seguro está en la fosa. El tiempo mínimo son 3 días, pero no quiere decir que necesariamente en ese tiempo se vaya a inhumar la persona, se vaya a ir a fosa. Entonces el familiar sin ningún problema puede acercarse a preguntar, y se le va a orientar. No siempre, o sea, a pesar de que es el tiempo mínimo, sí, no siempre inhumamos a los 3 días. Entonces, todavía hay un tiempo considerable para que la persona pueda hacer sus diligencias de identificación. Ahora, algo muy importante que me gustaría acotar, cuando un cuerpo tiene la posibilidad de identificarse, o sea, que digamos, Pedrito Pérez, que es mi papá, pues todavía no conseguimos la huella, ni los moldes dentales, o todavía no conseguimos algo que nos pueda ayudar a identificarlo al 100%, pero yo como CEMAFO, yo como institución, ya sé que el familiar está buscando y posiblemente sea el desconocido uno, yo no puedo inhumarlo, porque ya tengo una probable identificación. Entonces, al haber una probable identificación y al haber una duda, yo no puedo inhumar ese cuerpo hasta que no compruebe al 100% que la persona es o no es a quien estoy buscando. Entonces, sí. Maestra, muchas gracias por compartir su tiempo, por compartir con nosotros y sobre todo con nuestro público esta información tan valiosa que desafortunadamente va a ser necesaria cuando pasemos algún tipo de estas situaciones. Maestra, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. No antes invitarlos a que se suscriban a este canal Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber. Tu deber, tu derecho. Y juntos fomentemos una cultura jurídica, porque va a ser la base y es la base de una convivencia más adecuada, pero sobre todo construir una sociedad más armoniosa, una sociedad en paz. Nos vemos a la siguiente. Se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez.